Te decía, bueno, ya la libraste. Si y es 5x, dime cuál era la derivada. Y tú me decías, maestro, pues la derivada de 5x también me la sé. Sé que sería igual a 5. ¿Por qué? Porque te dije, sacarlo constante y la derivada de la x era 1. Entonces, por lo tanto, tu resultado era 5. Todavía dije, vamos muy bien. Pero usted decía, si y era igual a 8a por x, ¿cuál era la derivada de y respecto de x? Y tú decías, maestro, pues yo también lo estoy entendiendo como que la a es una constante y la derivada del 8ax tendría que ser también, ¿cuál? Tú me dices, si saco lo constante, el 8a, ¿cuál es la derivada de la x solita? 1. Por lo tanto, la derivada sería 8a por 1, 8a. Y también cuando hacías problemas tú de movimiento, donde te decía yo, bueno, si yo tengo una función, ¿verdad? Si S es igual a 5t cuadrada menos 4t más 1, y te decía yo, calcúlame la derivada de S respecto de t. Y entonces tú decías, es que la posición era una función de tiempo. Y la derivada de 5t cuadrada me dijiste, el 5 lo multiplico por el 2, me da 10, al 2 le bajo 1 y sería 10t. En el otro caso, la derivada de menos 4t, saco la constante y la derivada de la t es 1. Y en el último caso, la derivada de cualquier constante que esté solita, su derivada era 0. Por lo tanto, tú me decías, maestro, la derivada de la posición respecto al tiempo, que lo conozco como velocidad, es 10t menos 4. Es correcto. ¿A qué voy con esto, muchachos? A que tú ya has derivado, primero empezaste derivando respecto de x, pero después también te dije, puedes derivarme respecto de t, y también lo hacías sin problemas. Quiere decir que si yo te daba una función, cuando vimos regla de la cadena, y te decía, el volumen es 4 pi por radio al cuadrado por altura. Bueno, ahí está, pi por radio al cuadrado por altura. Que este era el volumen de un cono, de un cilindro. Pi por radio al cuadrado por altura, ¿verdad? Volumen de un cilindro. Y yo te decía a ti, tú este volumen me lo puedes derivar el volumen respecto del radio, pero también me puedes derivar el volumen respecto de la altura. Y yo te decía, si me derivas el volumen respecto del radio, aquí está, ¿quién tendría que salir como constante? Y tú me decías, si quiero el volumen derivado únicamente respecto del radio, parecería que lo constante era pi y la h. ¿Y cuál era la derivada de r cuadrada? Y me decías tú, 2r. Entonces mi resultado era 2 pi RH. Pero si yo también te decía a ti, pero quiero que me derives mejor el volumen respecto de la h, en aquellos problemas que veías tú de la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces tú me dices, la derivada del volumen respecto de h, voy a ver, si quiero derivar respecto de h, lo que no sea h sería constante. Entonces tú me decías, saco el pi, saco el r cuadrada, ¿y cuál es la derivada de la h solita? Y me decías, 1. Por lo tanto, mi derivada era pi por radio al cuadrado. Bien, entonces, repito, ya desde cálculo diferencial, tú me hacías derivadas respecto de x, me hacías derivadas respecto de t, me hacías derivadas respecto de r, derivadas respecto de h, y podías hacer derivadas de cualquier cosa que te pedía. ¿Sale? Entonces me dices, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Con lo que estamos viendo actualmente. Esto sí ya lo domino, me dices tú. Estoy de acuerdo. Entonces ahora te voy a pedir lo siguiente. Esto era tu repasón de cálculo diferencial, que tú ya sabías. No, pues sí, esto sí me lo sé de memoria, maestro. Eso cuando me lo preguntó en el examen, sí lo pude hacer. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer nosotros. Lo que vamos a hacer nosotros es,
te voy a pedir que esta z, o sea, aquí había una z que te decía xy cuadrada menos 2. Te voy a pedir a ti, derívame a la z, pero respecto de la x. Muy bien. Y si yo quería derivar a todo esto respecto de x, en el primer término hay un x por y cuadrada. X por y cuadrada. Quiere decir que la y cuadrada sería constante y la derivada de la x debería ser 1. Y en el otro término, la derivada de un menos 2. La derivada de un número constante o de una constante siempre era 0. Por lo tanto, ¿qué te quedaba de resultado? Ajá. La derivada de esto era un y cuadrada por 1. Ahí está. Ahora vamos a ver qué sucede. Y vamos a checar entonces lo que pasaría si yo te pido a ti, derívame la z, pero ahora con respecto de la y. Ah, muy bien. Me regreso y veo que aquí está la z y la tengo que derivar solo respecto de y. Entonces, lo que no sea y sería constante como cuando lo veíamos acá. Y tú me dices la derivada de la y, digo, de toda esta función, saco lo que es constante. Lo constante sería la x. ¿Y cuál sería la derivada de y cuadrada con respecto de y? La derivada de y cuadrada entonces sería 2y. Luego, en el otro término, ¿cuál sería la derivada de una constante que está solita? 0. Por lo tanto, mi resultado sería 2xy. Entonces, obsérvate cómo, si tenía una función, le calculé un límite cuando x tendía a 0 y cuando k tendía a 0, y me dio de resultado todo este proceso, que aquí me vas a tener que verificar ahorita, ¿verdad? Ya que este fue positivo. Ahorita vamos a retomar esa parte. Y ahí está el y cuadrado. Y cuando te pedí a ti, ahora derívame la z, pero respecto de y, aquí lo hice rápido, y nos salía este valor. Quiere decir que estos límites, cuando tú aplicas una función incrementada con h y le restas la función original, lo divides entre h y calculas el límite cuando h tiende a 0, es lo que tú vas a conocer posteriormente como la derivada de z respecto de x. Y después, cuando calcules el límite de la función solamente incrementada de las y con k, menos la función original dividida entre k cuando k tiende a 0, se nos dio todo esto, es lo que vas a conocer posteriormente como la derivada de z respecto de y. ¿Sale? Entonces vamos a hacer la pausa y vas a regresar a retomar para verificarme este signo, por favor. Verifiquemos esta fe de erratas que estábamos viendo aquí al final del principio que teníamos. Si yo tenía una función x más h, como dice aquí, coma y, entonces las y las dejaba igual. La y la dejé igual. Solo anexé x más h y puse x más h por y cuadrada menos 2. Fíjate cómo el menos 2 quedó igual. X por y cuadrada, xy cuadrada, y h por y cuadrada me queda h por y cuadrada menos 2. Cuando lo reescribí fue el problema, yo digo, ¿no? Desde aquí. Y fue el límite, ahora sí, hacer todo esto. El límite de la función de x más h, y, función de x más h, y, que fue xy cuadrada más hy cuadrada menos 2, menos la función original, xy cuadrada menos 2, y menos con más nos da menos con menos nos da más, de tal forma que xy cuadrada menos xy cuadrada se cancele, menos 2 más 2 se cancele, y solo te va a quedar más hy cuadrada entre h, hy cuadrada entre h, de tal forma que más entre, h entre h se cancela y solo nos llega la y cuadrada, y ahí es donde debería estar el valor positivo de y cuadrada, que es lo mismo que la derivada. Verifiquen por favor, ya que al inicio dejamos un signo erróneo, pero lo comprobamos con nuestra derivada. Gracias.